8.783 padres adeudan la pensión de alimentos de sus hijos según el Registro Nacional de Deudores Morosos Alimentarios, REDAM. Solo el año pasado, 3.018 morosos se sumaron a esta lista, creada para reportar ante la Superintendencia de Banca y Seguros a quienes incumplan con sus hijos, desobedeciendo una sentencia judicial. Figurar en la lista del REDAM afecta el récord crediticio del deudor, quien además no puede ejercer cargo público. Sin embargo, esto no parece importarle a muchos morosos. Son personas que de pronto dirán no me afecta, porque como son independientes, de pronto no necesitan presentar algún requisito en alguna empresa. Por ejemplo, las personas que quieren postular algún cargo público o alguna empresa, ellos sí se verían precisamente afectados con eso, porque es un requisito previo. La jefa del Registro Nacional de Justicia nos dice, sin embargo, que cuando el deudor alimentario no cumple con la pensión que establece el juez, su proceso civil puede pasar al ámbito penal con la imposición de una grave condena. Personas a lo que más le temen es a la cárcel, porque una vez que ya se configura ya en materia penal el delito de omisión a la asistencia familiar, esto ya tiene pena, que es no menor a 3 años. Los procesos por delito de omisión a la asistencia familiar constituyen más del 50% de la carga procesal en el Poder Judicial. Fabiola Arimuya, madre de 2 jovencitas, ha padecido en carne propia el abandono y la indiferencia de 2 hombres, los padres de cada una de sus hijas. Recuerda que el padre de su hija mayor nunca se ocupó de ella. Sí, lo busqué en su trabajo, pero él siempre decía que nunca tenía dinero. Nunca tenía, y ya pues yo también me cansé de buscarlo y ya sobresalí adelante solo. Se desapareció, se desentendió. Fabiola dice que no tenía dinero para contratar un abogado que la asesorara y que por eso no entabló una demanda de alimentos. Trabajó duro para sacar adelante a su hija, hoy adulta, pero años más tarde conoció al padre de su hija menor y le pasó lo mismo, pero a él sí le entabló un proceso de alimentos donde consiguió sentencia firme. Supuestamente debía de pasar como 1.200, pero no, él solamente es ahora en la actualidad está pasando solamente 400. Mi hija ha dejado de estudiar, ha dejado un ciclo, por lo mismo que el dinero no alcanza. Y sí le hemos buscado, pero él igual no, su respuesta es que no tiene el dinero de por medio, lo que prácticamente como que no le alcanza. Su segunda hija, Andrea, ya es mayor de edad también, pero como está estudiando le corresponde la asistencia económica y como ya alcanzó la mayoría de edad, ahora es ella quien está demandando a su padre. Yo lo quiero porque es mi papá, pero siento que eso no le quita que no tenga responsabilidad hacia mí, hacia mis estudios y hacia mi profesión. Sí, ha sido muy difícil porque yo he tenido que abandonar mis estudios para poder trabajar y a eso como que sobresalir, apoyar a mi mamá en lo que son mis alimentos, mis propios gastos. Velando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el Poder Judicial estableció un trámite sencillo y rápido para entablar una demanda de alimentos sin necesidad de un abogado. Uno ingresa a la página del Poder Judicial y hacia el lado derecho encontrará el formulario de demanda de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Aquí hay que llenar los datos de la demandante, nombre, DNI, etc. También los datos del demandado, el monto de la pensión que se solicita, escribir los fundamentos de la demanda, es decir, por qué se hace este proceso judicial, así como colocar qué necesidades a favor del hijo o hija deben ser cubiertas. Por otro lado, se debe poner información económica del demandado, por ejemplo, dónde trabaja y qué ingresos percibe. Una vez lleno el formulario, este se ingresa por mesa de partes en el Poder Judicial o electrónicamente a través de la web, adjuntando copia de la partida de nacimiento del hijo o hija. Y con ello inmediatamente se admite la demanda y se fija una fecha de audiencia. Y en esa fecha de audiencia se concentran todos los actos procesales de diálogo, de absolución, en el caso que el demandado lo fuera a efectuar en ese momento, y con el magistrado llegan o buscan un punto de acuerdo, una conciliación para fijar de manera voluntaria una pensión de alimentos. Y si no fuera así, el juez en el acto de audiencia igual emite una sentencia fijando una pensión de alimentos.
¿Y en cuánto tiempo sale la sentencia del juez? Entre el acto de ingreso de la solicitud o la demanda de alimentos hasta la fecha de fijación de la audiencia y también la sentencia, estamos hablando de un aproximado de 40 días, 50 días. Un proceso rápido teniendo en cuenta que los hijos no pueden estar desamparados mucho tiempo. La jueza de familia, Sara Gaspar, asegura que dependiendo del caso, se puede afectar hasta un 60% de los ingresos del obligado. No es un acto de maldad, es un acto de ejercicio de derecho para garantizar derechos fundamentales y esenciales. Y por eso es que el Poder Judicial en esa línea lo que ha hecho es flexibilizar, buscar la manera de generar mecanismos procesales como el que le estábamos indicando para que todos y todas las personas puedan acceder de manera rápida, sencilla a estos procesos. Los formularios para la demanda de alimentos están disponibles en las propias sedes de los juzgados, de manera física o en la web del Poder Judicial. Finalmente, un consejo a las madres o padres que reclaman este derecho para sus hijos. Que no desistan, que no desistan. Si bien es cierto, a veces dada la carga de repente procesal de los órganos jurisdiccionales, ellos se aburren y dicen, no, pero no continúa. No. Las autoridades judiciales han allanado el camino para que estos procesos sean rápidos en favor de los niños, niñas y adolescentes del Perú.